Hermanos queridos, las tinieblas tenían dominado en el Antiguo Testamento antes de Cristo, generaciones pasadas antes de Cristo. Las tinieblas, los principados y potestades y el propio Satanás tenían dominio de todas las cosas. La muerte tenía su gran lugar, aunque la muerte sigue allá afuera, pero está limitada por el poder de la sangre de Cristo, porque en Cristo está la luz de esperanza, y esa esperanza es la que realmente necesitamos cada uno de nosotros para reforzar nuestra vida, para estar lleno de la gracia y de la plenitud de su amor, para que en el amor de Cristo seamos reavivados, no solamente en su palabra como lo dice, sino en su gracia que permanece para aquellos que le buscan en la presencia de Dios. Así que la luz de Cristo vino a alumbrarnos, a rescatarnos, ayudarnos, guiarnos y orientarnos por el camino de este santo evangelio que es Cristo Jesús. Pero si hablamos de luz, estamos hablando que la palabra del Señor es luz también a nuestros corazones, y por ella aprendemos a cómo almacenar, crecer y emerger en el conocimiento divino del Señor, para que produzca en nuestro corazón seguridad, confianza, que el Señor está con nosotros, que el Señor acampa a nuestro alrededor, que el Señor es aquel que lo dio todo para que usted y yo podamos ser llenos en nuestra vida de la gracia y de la plenitud de la gracia de nuestro Señor. Jesús. Hoy estamos recordando un acontecimiento muy triste, pero a la vez de muchas bendiciones y salvación de millones de almas en todo el mundo hasta los días de hoy. Si Jesús nos hubiese entregado en sacrificio vivo para la expiación, nosotros no estaríamos en este lugar ni adorando ni glorificando. Previo a todo esto de seguir con este mensaje, queremos saludar al programa Una Voz de Esperanza, que está en sintonía a través de un canal amigo. Amén. Para que todo aquel que oiga la palabra de Dios reciba también la bendición de parte de Dios. Amén. Todo se recibe por el oír, dice la palabra de Dios. Y qué bueno es oír la palabra del Señor. Vamos al libro de San Juan, capítulo 1. Gloria a Dios. Primera epístola, de San Juan. Gloria a Jesús. Primera epístola de San Juan. Dios es luz. Dice el profeta que en Jesús nacía su luz admirable. Él es nuestra luz. Él es nuestra esperanza. Él es la resurrección. Él es la vida. Y Él es Jesucristo de Nazaret. El único mediador entre el cielo y la tierra. No hay otro. No hay otro. Solo Jesús. Él es el que realmente puede salvar nuestra alma y el alma de todo aquel que quiera acercarse a Jesucristo. Gloria al Señor. Él tiene su Espíritu Santo, quien es el mediador en la tierra, quien usted no le puede ver físicamente, pero está en los que creen en Él y en los que le buscan de todo corazón, dice la palabra. Y en otro pasaje dice, en lo que le buscan de veras. Amén. Que significa con toda sinceridad, con todo deseo del alma. Amén. Por eso la bienaventuranza de los otros días que hablábamos, los pobres de espíritu son aquellos que están en un proceso y que saben que de Cristo pueden alcanzar su misericordia. Todos somos pobres de espíritu, ¿sí o no? Dice así la palabra del Señor y la vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Este es versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, dice el apóstol, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no participamos, practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz,
tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En el capítulo 2 dice: hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él, dígalo, como él anduvo. Amén. Tome asiento, libre las palmas y glorifique al Señor en un día tan especial como esta ocasión, donde celebramos y honramos al Señor por una santa cena especial. Gloria a Dios. Hermanos queridos, las tinieblas tenían dominado en el Antiguo Testamento antes de Cristo, generaciones pasadas antes de Cristo. Las tinieblas y los principados y potestades y el propio Satanás tenían dominio de todas las cosas. La muerte tenía su gran lugar, aunque la muerte sigue allá afuera, pero está limitada por el poder de la sangre de Cristo, porque en Cristo está la luz de esperanza, y esa esperanza es la que realmente necesitamos cada uno de nosotros para reforzar nuestra vida, para estar lleno de la gracia y de la plenitud de su amor, para que en el amor de Cristo seamos reavivados, no solamente en su palabra, como lo dice, sino en su gracia que permanece para aquellos que le buscan en la presencia de Dios. Dice el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz. Ellos estaban preocupados en anunciarles a un mundo en desconsuelo, en situaciones críticas, en personas que estaban pasando por desierto, por circunstancias, demostrando que Cristo no solamente que había muerto y resucitado, sino que permanecía su corazón latente por aquellos que le buscaban de todo corazón. Los apóstoles trataban de transmitirle, inspirado en el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, se movían llevando un mensaje de esperanza para los que estaban en desconsuelo y en desánimo. Y allí la obra del Espíritu Santo traía renuevo, traía refuerzo, traía avivamiento, traía la llenura del Espíritu Santo, traía hasta el bautismo del Espíritu Santo, haciendo sentir la misma presencia de Dios en el corazón de cada uno. Ya estaba cumpliéndose la divina palabra del profeta que en los posteriores tiempos decía el Señor para el profeta Joel aquellos días: aquí derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Así que el Espíritu Santo está dispuesto a entrar a nuestro corazón, morar ahí y ser nuestra brújula, nuestra guía, nuestro intercesor y nuestra orientación en todo lo que necesitamos. Así que la luz de Cristo vino a alumbrarnos, a rescatarnos, a ayudarnos, guiarnos y orientarnos por el camino de este santo evangelio que es Cristo Jesús. Pero si hablamos de luz, estamos hablando que la palabra del Señor es luz también a nuestros corazones, y por ella aprendemos a cómo almacenar, crecer y emerger en el conocimiento divino del Señor para que produzca en nuestro corazón
seguridad, confianza, que el Señor está con nosotros, que el Señor acampa a nuestro alrededor, que el Señor es aquel que lo dio todo para que usted y yo podamos ser llenos en nuestra vida de la gracia y de la plenitud de la gracia de nuestro Señor. Quiero hablarles un poquito de las gracias esta mañana, porque en este tiempo la gracia de Dios se ha tornado en un poco de confusión. Y las personas piensan que la gracia de Dios suple todas las cosas en el área personal, en todas las áreas. Y la gracia de Dios es un regalo divino de Dios, que vino para traer la misma presencia del Espíritu Santo. La gracia de Dios es aquella que restaura, sana, gratuitamente. Usted no tiene que pagar nada para obtener la bendición de Dios. Usted no tiene que dar ningún tributo, ningún sacrificio para que realmente Dios le ayude, le consuele, le fortalezca o lo ayude a salir del pozo de la desesperación. La gracia está aquí y está allí para que usted tome de ella por medio de la fe, por medio de la obediencia hacia Jesucristo, por medio de la fe en Cristo Jesús. Ella se posiciona en su vida gratuitamente para sustentar, para fortalecer, para guiar y orientar en todas las cosas. ¿Cuántos quieren la gracia de Dios? Díganle a Él amén, amén. Porque amén significa así sea. Cada vez que viene el orador y comienza a hablar de la palabra de Dios y usted le dice amén, le está diciendo al Señor amén, así sea en mi vida también, amén. Y la palabra es viva y poderosa y eficaz, dice el Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que la gracia es un favor, es una bondad de Dios expresada para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Esa gracia vino a transformar nuestras vidas. Esa gracia es la demostración de amor hacia las personas del mundo, pero solo se manifiesta en aquellos que le buscan, como dijimos antes, de veras o de todo corazón. Es la gracia que produce la santidad, es la gracia que saca de nosotros el pecado que se puede pegar en nuestras vidas. Conocemos la verdad, y en aquellos que no conocen, conociendo la verdad les hará libre de la esclavitud del pecado, libre de las amarras de Satanás, libre de los saetas del enemigo que vienen a atacar tu mente, que la Biblia lo describe como el corazón del ser humano. ¿Por qué el corazón? Lo dice la Biblia. Porque antiguamente el corazón para el pueblo hebreo era el sentimiento. Si uno estaba triste, ¿qué es lo que le afecta al corazón? Palpita. Si uno está enamorado, se acelera la palpitación del corazón. ¿Sí o no? ¿A quién le pasó? A mí me pasó cuando conocí a esa morochita que está allá atrás, que el corazón se me aceleraba. Y esa es la demostración que algo estaba corriendo por mi ser, despertando un interés y un sentimiento profundo que tal vez antes no lo había acontecido. Entonces, esos sentimientos, de ahí nace que la Biblia dice el corazón del hombre. Son los sentimientos de profundo, pero el área más profunda donde el enemigo va a querer atacar, el corazón está en tus pensamientos, en tu forma de actuar, en tu forma de ser. Y la gracia viene para que realmente seamos renovados, bendecidos, que nuestra vida cambie, pero cambie para qué cosa? Para bien. Y que nuestro corazón nos dictamine qué es lo correcto. O sea, nuestro conocimiento en la palabra, nuestro aprender de la palabra, a determinar y hacer lo que es correcto, no para las personas que nos rodean, sino para agradar a aquel que dio su vida en rescate de cada uno de nosotros. El cristiano que está basado sobre la piedra que es Cristo Jesús, que quiere amar a Jesús, que quiere hacer la voluntad de Jesús, no se deja llevar por lo que le dicen los demás, se deja llevar por lo que le dice su Señor. Y su Señor es aquel que dio la vida en rescate, que vino a rescatar lo que se había perdido, que vino a socorrer a los angustiados, tristes y afligidos, que levantando su voz, su palabra, Él sanaba y sigue sanando a los oprimidos.
Él es el que hoy nos habla a través de su divina gracia, para que no nos pierdamos, dice la palabra, ni nos extraviemos, sino que permanezcamos bajo ¿qué cosa? La gracia divina, que es el Espíritu Santo de Dios en la persona de cada uno. Dele palmas bien bonitas al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién vive, iglesia? Mas ¿quién está derrotado? ¿Verdad que sí? Él vino a robar, matar, destruir. Quiero leerles un poquito Hebreo 10 para luego seguir en San Juan, en primera epístola de San Juan. Hebreo 10:28 dice así: el apóstol nos enseña que la gracia de Dios es la presencia de Dios en nuestras vidas. No se puede tomar livianamente ni tomar decisiones a la locada, sino saber, conocer lo que Jesús desea para nosotros, para que viva el Señor y que produzca en nuestro corazón bendición, sanidad y todas las demás cosas. Debemos estar bajo la palabra de Dios. Hebreo 10:28 dice y nos advierte el Señor, dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrepresiblemente. Mire cuán fuerte era la ley de aquellos días. Tuvo que venir la gracia para socorrer, porque no había uno que hiciera lo correcto en su totalidad. ¿Quién fue el que hizo lo correcto? Fue Jesús. Fue el único que cumplió conforme a la ley y puso también la gracia por encima también. Porque por la ley estábamos todos condenados a la muerte segura. Porque ninguno, realmente todos los que estamos aquí, todos los que oyen, todos los que congregan en otros días, sabemos, hermanos, que todos somos pecadores de una forma u otra. Y para Dios el pecado pequeño es como el pecado grande. A veces estamos mirando como la paja que del ojo ajeno, que miramos el pecado grande de afuera, pero no miramos nuestra propia personalidad, nuestra propia persona, que realmente no estamos para juzgar ni condenar, porque realmente también somos pecadores. Amén. De una forma tal vez bien pequeñito, pero venimos a los pies de Cristo y Él purifica, nos guía, nos orienta para no caer, óigalo bien, para no caer en el error del enemigo. Amén. Satanás viene a confundir, Satanás viene a destruir la creación divina de Dios. Lo hizo en el huerto de Edén con Adán y Eva, y lo va a procurar hacer con usted también. Pero en la gracia de Dios, versículo 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado, e hiciere afrenta al Espíritu de qué cosa? De la gracia. Hermanos, también un día el Señor nos dice que el mundo será juzgado y que en el trono de la gloria estará Jesucristo para juzgar a las naciones. Pero aún también empezará ¿por dónde? Por la casa de Israel, dice la Biblia. Por los hijos de Abraham, por la descendencia de Abraham. ¿Y quiénes somos nosotros? La Biblia nos describe en Romanos que somos ese árbol de olivo silvestre, que por la misericordia de Dios, porque nos inclinamos a pedirle a Dios misericordia y a buscar de su favor, de su misericordia, entonces Él, en aquellos que no creyeron, desgajó su rama para que nosotros, por cuanto creemos en Él, seamos injertados en el árbol original, que se trata del árbol de olivo, que representa, la Biblia lo declara así, pero que representa al ser humano injertado por fe, porque cree en Jesucristo de Nazaret y en el linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob. La Biblia nos describe como el pueblo del sacerdocio santo, como el pueblo que busca la santidad, como el pueblo que se prepara para el día de la venida del Señor Jesucristo y que guarda su vida, que guarda en el pudor, en la modestia, en la sencillez, en la humildad, en todo lo que al Señor le agrada, para que cuando Él venga no nos haya haciendo lo incorrecto, sino lo agradable delante de sus ojos. La vida en Cristo Jesús no es un atavio, no es una opresión, es un camino de rectitud, un camino de obediencia y un camino de santidad. ¿Por qué santidad lo pone así el Señor? Porque dice la palabra que sin santidad
nadie podrá ver al Señor. Pero mira lo que dice el versículo 35. No pondréis vuestra confianza que tenéis, no perdáis pues vuestra confianza, que tenéis gran galardón. El Señor nos está incitando a decir, no pierdan. ¿Sabe? Cuando una persona por algún motivo pierde la confianza, pierde la honestidad, es difícil, se puede lograr, pero es difícil nuevamente rehacer la confianza en aquella persona a quien le falló, ¿sí o no? Pero sí se puede. ¿Cómo se puede? En el amor del Señor. Así como el Señor te perdona una y muchas veces, también podemos entrar en ese proceso para que el Señor nos transforme, nos edifique y nos purifique, perdonando, pero también aquellas personas que le hemos podido fallar. Ahora el Señor te dice en el versículo 35, no perdáis, te está diciendo, pues vuestra confianza, que tenéis gran galardón, porque dice el versículo 36, porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Dice el 37, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Dice el 39, abreviando en esta mañana, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverancia del alma. No podemos dar el lujo de retroceder, de hacer lo que a Dios no le agrada, sino de hacer a lo que a Dios le agrada. En lo que le agrada al Señor es que Dios dice en su palabra que Él viene a buscar un pueblo humilde, un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo dispuesto, un pueblo ataviado espiritualmente y personalmente, un pueblo que busca agradar al Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos queridos, y ahora paso a esta parte importante. Jesús lo dio todo siendo el verbo, siendo el alfa, el omega, el principio y el fin. Él descendió de su gloria para que nosotros y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pudiera tener un camino de salvación. El sacrificio que hacían los sacerdotes, los becerros, cientos de becerros, miles de becerros al año, la sangre inocente corría por aquellos lugares. El sacrificio de la expiación de Jehová ya no servía. Ya aquello que había puesto por la caída de Caín y Abel, aquel sacrificio de aquel primer cordero, hermanos, para la expiación de los pecados, ya no servía. Dios se hastió de todo eso. ¿Por qué se hastió? Porque el corazón dictaminaba hacer un sacrificio, pero no era el sacrificio personal, era el sacrificio de un animal, en la cual la sangre inocente, y ya Dios vio que el corazón del ser humano no quería cambiar. Esa es la diferencia. Cuando el cristiano comienza, o el ser humano comienza a buscar de Dios, pero no quiere el sacrificio, no quiere cambiar, no quiere dejar aquello que para Dios es algo que te llevará a la condenación. Pues la palabra dice que los borrachos, por ejemplo, solo tomando una parte, no heredarán el reino de Dios. Y hay personas que dicen, yo amo a Jesús y amo a este vino que me es sabor bueno. Y saben, hermanos, que Dios no agrada a los borrachos, que Dios no agrada a las personas que están allí en dos caminos, sino que agrada a un pueblo que anda en un camino y que no se deja mover. Cristo fue inamovible, no lo quisieron detener. El apóstol Pablo, cuando iba a Roma, le dijeron, no vayas porque de cierto te espera la muerte. Y Pablo optó por aquello que Jesucristo le había pedido, llegar a Roma para dar testimonio de quién era Jesucristo. Queridos hermanos, nosotros no estamos llamados para perdición, ni dejarnos llevar por corrientes de otros. Estamos llamados para salvación de nuestra alma. Y el Señor nos habla con tanta claridad. Usted puede leer en su casa, si quiere, el primera de Pedro y segunda de Pedro 4. Había subrayado esto, pero Dios cambió el mensaje en esta mañana para que usted y yo pudiéramos entender que la gracia del Señor está a su mano cada momento que usted lo necesite, como la gracia que se renueva cada mañana.
pero que no podemos cambiar el mensaje, que no podemos cambiar las enseñanzas de Jesús, eso es notorio. Y el mundo está cambiando. ¿Por qué? Porque el mundo se está dejando arrastrar por las concupiscencias personales, dejando deslizar el camino hacia algo que no es agradable a los ojos de Dios. Hermanos, que el Señor siga hablando. Yo pido al hermano Eber que pueda pasar para instrumentar. Vamos a prepararnos a la Santa Cena, y ya que está ahí, usted mueva su palabra a 1 Corintios.